Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Maestros de Pedagogía Terapéutica. Volumen 2. Tema 24. Criterios para la elaboración de adaptaciones curriculares para los alumnos con autismo y otras alteraciones graves de la personalidad. Organización de la respuesta educativa. 1. Introducción. Tradicionalmente, en educación, y según Álvaro S. Palomino, la atención ha estado centrada en la discapacidad. Hoy se considera que el punto de mira debe estar en la respuesta que la sociedad y el sistema educativo dan a las necesidades del alumnado. Las diferencias y consecuencias educativas que de ellos se derivan no están tanto en las características individuales de las personas, como en la valoración positiva o negativa que desde los entornos sociales se hace de los mismos, muchas veces con orígenes prejuiciosos o interesados. La Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, en su preámbulo declara: la atención a la diversidad se establece como principio fundamental que debe regir toda la enseñanza básica, con el objetivo de proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a sus características y necesidades, abarcando a todas las etapas educativas y a todos los alumnos. Se trata de contemplar la diversidad de las alumnas y alumnos como principio y no como una medida que corresponde a las necesidades de unos pocos. La adecuada respuesta educativa a todos los alumnos se concibe a partir del principio de inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo se garantiza el desarrollo de todos, se favorece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión social. Para la exposición del presente tema hemos reorganizado el orden del epígrafe para dotarlo de continuidad en el desarrollo de los contenidos. Así, ofreceremos una contextualización del término deficiencia motora, la exposición de cómo se organiza la respuesta educativa a nivel de centro y de aula, la identificación de las necesidades educativas especiales y por último los criterios para la elaboración de las adaptaciones curriculares. 2. Contextualización del término alumno con alteraciones graves de la personalidad o autismo. 2,1. Trastorno del espectro autista. El trastorno del espectro autista se caracteriza por déficits persistentes en la comunicación social y la interacción social en múltiples contextos, incluidos los déficits de la reciprocidad social, los comportamientos comunicativos no verbales usados para la interacción social y las habilidades para el desarrollar, mantener y entender las relaciones. Desde que en los años 70 el psiquiatra Leo Kanner describiera por primera vez el autismo, hasta hoy en día, el término y comprensión del mismo ha sufrido grandes revisiones y modificaciones que sigue planteando profundos debates y controversias. En cualquier caso, Kanner describió a este grupo de personas con las siguientes características: profunda falta de contacto afectivo con otras personas, deseo obsesivo por mantener todo igual, afición extraordinaria por los objetos, dificultades comunicativas, potencial cognoscitivo alto, tienen un aspecto inteligente y reflexivo. Rivière formuló la siguiente definición entre los años 80 y 90. El autismo es la distorsión más severa del desarrollo humano, es decir, es aquel cuadro en el que se da un cambio cualitativo, una forma de desarrollo más diferente de la forma normal que uno se puede imaginar, y precisamente por eso, el autismo contiene una gran promesa, y es que nos ayuda a entender el desarrollo humano hasta límites que ningún otro cuadro es capaz de ayudarnos. Desde la década de los 90 comenzó a utilizarse el término trastorno del espectro autista, TI, que surgió a partir de las teorías de Lorna Wing y Judith Gould en 1979. Utilizaron el término trastorno de espectro autista, planteando lo que se conoce como tríada de Wing. 1.
Trastorno de reciprocidad social. 2. Trastorno de comunicación verbal y no verbal. 3. Ausencia de capacidad simbólica y conducta imaginativa. 4. Patrones repetitivos de actividad e intereses. Este último fue añadido con posterioridad por el propio Wing. De este modo, el concepto de TI es utilizado para la noción dimensional de un continuo, no una categoría, en el que se altera cualitativamente un conjunto de capacidades. En este continuo de trastornos TI se da una diversa afectación de los síntomas clave y los síntomas asociados. 2,2. Trastorno generalizado del desarrollo. El concepto de trastornos generalizados del desarrollo, TGD, es un término que engloba al autismo y a otros trastornos que incluyen alteraciones similares en las habilidades sociales básicas. Así, la Organización Mundial de la Salud definió en 2015 los trastornos generalizados del desarrollo como sigue. Los síntomas de los trastornos generalizados del desarrollo, como el autismo, son alteraciones del comportamiento social, la comunicación y el lenguaje, así como limitaciones específicas de cada individuo con respecto a sus intereses y actividades, que realiza repetidamente. Los trastornos del desarrollo suelen iniciarse en la infancia o la primera niñez. En ocasiones, las personas afectadas presentan un cierto grado de discapacidad intelectual. El DSM-5, manual diagnóstico aprobado en 2013 por la Asociación Americana de Psiquiatría, habla solo de trastorno del espectro autista sin incluir subcategorías. Señala 3 posibles grados de manifestación, en función de las características de cada sujeto en las diferentes áreas del desarrollo. Por otro lado, el CIE-10, manual diagnóstico de la Organización Mundial de la Salud, utiliza el término trastorno generalizado del desarrollo e incluye varios trastornos, como el autismo infantil, síndrome de Asperger, trastorno desintegrativo de la infancia, síndrome de Rett, trastorno generalizado del desarrollo no especificado. 2.2,1. Autismo infantil. No nos detendremos en este punto, puesto que ya se ha desarrollado en el punto 1,1. 2.2,2. Autismo atípico. Se llama autismo atípico cuando existe una alteración grave y generalizada en el desarrollo de la interacción social o de las habilidades de comunicación no verbal, o cuando la persona manifiesta un comportamiento estereotipado, pero no se cumplen los criterios para un trastorno generalizado del desarrollo específico. Suele aparecer en los primeros años de la vida. Estos niños suelen desenvolverse socialmente algo mejor que los niños con autismo propiamente identificado. 2.2,3. Síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger es conocido por ser una parte del espectro de desórdenes autísticos, cuyas características han sido perfectamente definidas por Wing y Goll. Las personas afectadas por este síndrome presentan 3 afectaciones. En el área social, dificultades en la relación social y en las vías de la interacción social. En el área comunicativa, disminución de la comunicación verbal y no verbal. En la esfera imaginativa, afectando al juego, a los intereses y podríamos agregar al entendimiento con los otros. Lo que distingue el síndrome de Asperger de otros desórdenes autísticos es una gran habilidad con el lenguaje, y más raramente, la coexistencia del desorden con la incapacidad de aprendizaje y dificultades en el área psicomotora. Son niños que tienen campos de interés reducidos y absorbentes. Son generalmente buenos en las habilidades de memoria, hechos, figuras, fechas, épocas, etc. Muchos destacan en las áreas de matemáticas y ciencias. El niño levemente afectado resulta a menudo no diagnosticado, pudiendo parecer raro o excéntrico. Podríamos decir que el síndrome de Asperger es el término utilizado para describir la parte más moderada y con mayor grado de funcionamiento de lo que se conoce como el espectro de los trastornos autistas. 2.2,4. Trastorno desintegrativo de la infancia. Se caracteriza por una grave regresión, con desintegración de las características del comportamiento usual, después de haberse desarrollado el niño de modo aparentemente normal hasta los 3 años.
Después de una breve fase de pródromos con inquietud, ansiedad e irritación, que puede durar algunos meses, hay pérdida del habla, deterioro de la comprensión del lenguaje y disminución de la inteligencia. En la mayoría de los casos, se mantiene una expresión facial inteligente. Desaparecen las aptitudes adquiridas. Las relaciones con los demás pierden importancia e interés y aparecen los estereotipos. En términos generales, se puede decir que las psicosis que se presentan entre el tercer y cuarto año de vida se refieren a formas sin diagnosticar del síndrome autista, o trastornos en los que hay una ruptura brusca progresiva de las tendencias del desarrollo del niño. En tal caso, es necesario analizar los síntomas para detectar que puedan ser diferenciados de la afectación mental real y del asincronismo del desarrollo. Mahler, Klein, Winnicott y otros autores de corte psicodinámico se basan en mecanismos psicopatológicos específicos que aparecen en las relaciones interpersonales y en las funciones del ego. Los franceses Mises, Lebovici y Diatkine conceden más importancia a funciones intrapsíquicas más típicas de las psicosis. 2.2,5. Síndrome de Rett. Este síndrome, descrito en 1965, es una enfermedad neurodegenerativa cuyos efectos comienzan a manifestarse como muy graves en las niñas al cumplir los 5 años de edad, cuando ya no pueden andar, mover las manos o hablar. Durante el primer año de vida, hasta cumplir los 18 meses de edad, no aparece ningún signo de la enfermedad. A partir de aquí los síntomas se manifiestan con toda su crudeza. El gen MCP2 expresa una proteína que ayuda a silenciar ciertos genes en las células. Un defecto en este gen hace que se mantengan activos un grupo indeterminado de genes durante una etapa clave en el desarrollo del sistema nervioso, donde es vital que estén silenciados y que no actúen. Este síndrome se caracteriza en general por demencia progresiva, ataques de pánico o ausencia de atención. Comportamiento autista. Pérdida del habla, ecolalias. Temblores en las manos. Regresión de las capacidades psicomotoras. Crisis epilépticas. Interés por las personas y por los sonidos. Conservación de la capacidad cognitiva, aunque reducida severamente. La meta debe ser encontrar para cada niña las condiciones necesarias para estimular el aprendizaje, y especialmente la comunicación. Solamente entonces puede descubrirse su capacidad y desarrollar su potencial. 2.2,6. Trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Podemos definirla como un trastorno grave de la personalidad que tiene lugar antes de la pubertad. Como característica clínica básica tendría una desconexión de la realidad, por falta de adaptación y contacto con los demás. Puede presentarse desde los 6 o 7 años. Cuanto mayor es el niño, más se parece este trastorno al de la edad adulta. Su instauración no suele ser brusca. En los inicios del proceso hay una extrema ansiedad y pérdida de interés por los asuntos cotidianos. En el estado de desorganización mental fluctúan la hiperactividad y la hipoactividad. Los niños suelen hablar de personas o personajes diabólicos en sus cuerpos, abdomen, tórax, o en la cabeza que dirigen sus pensamientos y su mal comportamiento. Aunque son muy sumisos, tienden a brotes repentinos y violentísimos de rabia con comportamientos autodestructivos, en ocasiones. En la mayoría de los casos, están apegados a los padres. Se resisten vigorosamente a participar en nuevas situaciones y relaciones. Los síntomas compulsivos y fóbicos son corrientes y muy marcados. La contrastación de la realidad está seriamente afectada. El pensamiento aparece incoherente y la sensibilidad enormemente aumentada. Estímulos de poca importancia provocan regresiones extraordinariamente rápidas. En los test psicológicos a menudo no pueden resolver problemas fáciles, mientras en los difíciles no presentan dificultades. En la mayoría de los casos, el rendimiento está por debajo del promedio. Su imagen corporal está afectada. En el 35% de los casos, los síntomas del autismo y la esquizofrenia se superponen. Sin embargo, en la esquizofrenia hay paréntesis de relaciones normales y usualmente se mantiene algún residuo de lenguaje comunicativo, aunque puede estar asociado con características como la ecolalia,
los estereotipos y la incapacidad para responder. En general, todo el alumnado con trastornos del espectro autista comparte una serie de dificultades que consisten en comunicación. Tienen dificultades en la comunicación tanto para la interacción como para la regulación del propio pensamiento. Desde los que tienen lenguaje oral, repetitivo, estereotipado, obsesivo, hasta los que carecen de él. El empleo de la comunicación se resume, a veces, en pedir o rechazar. Comprensión. Presentan dificultades para entender y dar sentido a las cosas, dificultad para representar, abstraer, entender a los demás, etc. Socialización. Dificultades en las interacciones sociales, en compartir emociones, creencias, deseos, en autorregular su conducta emocional. Imaginación. Dificultades para el juego simbólico, representación de roles. El grado de afectación en estas dificultades es muy variado y dependerá de la gravedad del trastorno, la edad cronológica y la edad mental. 2,3. Alteraciones graves de la personalidad. Llamamos alteraciones graves de la personalidad a trastornos caracterizados por patrones de percepción de la realidad, pensamiento, autoimagen, relación, acción o reacción relativamente estables y repetitivos que provocan angustia vital a la persona que los padece y que afectan al desarrollo de su día a día. Según el DSM-5 existen 10 tipos distintos de trastorno de la personalidad. Las dificultades, los desencadenantes, el contexto. En todos los casos, la persona se ve a sí mismo o a los demás de una manera diferente a la realidad, actuando de forma que genera consecuencias negativas. Se pueden agrupar en 3 grupos, A, B y C, compartiendo rasgos básicos de personalidad, pero diferenciándose en determinados aspectos. El grupo A. Estas personas se comportan de manera extraña o excéntrica. En este grupo se encuentran los trastornos y sus rasgos diferenciales. P. Desconfianza y recelo. Esquizoide, falta de interés por los demás. Esquizotípico, ideas y comportamiento extraños o excéntricos. El grupo B. Estas personas se comportan de manera dramática, sensible o errática. Comprende los siguientes trastornos de la personalidad, cada uno con sus características distintivas. A. Irresponsabilidad social acompañada de despreocupación y desinterés absoluto por los demás, engaño y manipulación de los otros. Límite. Muestran un comportamiento inestable e impulsivo. Suelen sentir un vacío interior acompañado de miedo a ser abandonado, problemas para controlar las emociones. Histriónico. Es dramático y busca constantemente ser el centro de atención. Narcisista. Su propio nombre lo indica, visión exagerada de sí mismo, de su propia valía acompañado de la necesidad de ser admirado y vanagloriado, falta de empatía. El grupo C. Estas personas sufren de ansiedad y temor desmesurado. Comprende los siguientes trastornos de la personalidad, cada uno con sus características distintivas. Evitación. Tienen un enorme miedo al rechazo por lo que evitan el contacto para no sufrir. Dependiente. Tienen una necesidad desmesurada de recibir cuidados, se muestran dependientes del cuidador y sumisos. Obsesivo-compulsivo. Pensamiento recurrente y repetitivo acompañado de perfeccionismo, rigidez y obstinación. Estos niños tienen un seguimiento a través de los organismos de salud mental de sus respectivas provincias y suelen estar medicados, no para modificar o solucionar estos trastornos, pero sí para disminuir los niveles de ansiedad, nerviosismo. En cualquier caso, hoy en día, en el ámbito educativo no debemos olvidar que lo realmente importante es el alumno A y, por tanto, la descripción de sus características y necesidades educativas, para así, poder ofrecerle las ayudas y recursos más ajustados a sus características y potenciar al máximo el desarrollo de todas sus capacidades básicas. 3. Organización de la respuesta educativa. El éxito de un alumno en su desarrollo escolar depende del trabajo en común del profesorado y la respuesta educativa adecuada a sus necesidades, la implicación de la familia y del propio alumno. 3,1. Identificación de las necesidades educativas especiales. Los alumnos con autismo u otras alteraciones graves de la personalidad
muestran un desarrollo y por lo tanto unas necesidades diferentes al resto de sus compañeros. Por ello, y como punto de partida de una propuesta educativa de calidad, es imprescindible identificar y concretar cuáles son esas necesidades. Para ello, el sistema educativo cuenta con un instrumento de categórica importancia: la evaluación psicopedagógica. Se define la evaluación psicopedagógica como el conjunto de actuaciones encaminadas a recoger, analizar y valorar la información sobre las condiciones personales del alumno o alumna, su interacción con el contexto escolar y familiar, y su competencia curricular, con objeto de delimitar sus necesidades educativas y fundamentar la toma de decisiones que permita proporcionar una respuesta educativa que logre desarrollar, en el mayor grado posible, las competencias y capacidades establecidas en el currículo. La evaluación psicopedagógica, como requisito para la identificación de las NEAE, se concibe como una parte del proceso de la intervención educativa y ha de poner el énfasis en lograr el ajuste adecuado entre las necesidades del alumno o la alumna y la respuesta educativa que se le proporcione. Para ello, la evaluación psicopedagógica se entenderá como un proceso interactivo, participativo, global y contextualizado, que trascienda de un enfoque clínico de la evaluación y profundice en la detección de necesidades desde un enfoque holístico, ofreciendo orientaciones útiles y precisas para el ajuste de la respuesta educativa. El primer paso que establece la ley para la actuación respecto al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, y más concretamente el alumnado que presenta necesidades educativas especiales por autismo o alteraciones graves de la personalidad, es la determinación de los procedimientos y recursos precisos para identificar tempranamente las necesidades educativas específicas de estos alumnos y alumnas. Artículos 71,3 y 74,2 de la LOMLOE. En este apartado se formularán y enumerarán las necesidades educativas del alumno, tratando de categorizar la información obtenida en el proceso de evaluación, haciendo siempre referencia a lo que el alumno necesita en este momento del proceso. Estas necesidades se concretan en capacidades básicas que debe desarrollar el alumno, bien porque se derivan de su propia dificultad, o bien porque ya han sido desarrolladas por sus compañeros, o a requisitos que debe reunir el entorno de enseñanza y aprendizaje para compensar sus dificultades. Entre las necesidades educativas especiales que pueden presentar los alumnos con autismo y alteraciones graves de la personalidad, podemos destacar: necesidades educativas especiales de los alumnos con autismo. Las características, contexto y desarrollo de cada uno de nuestros alumnos es distinta y por ende lo son las necesidades educativas. Aún así expondremos las que con mayor frecuencia aparecen. Necesita actividades en las que se promocione el juego simbólico. Necesita desarrollo de las habilidades sociales. Necesita desarrollo de las funciones comunicativas. Necesita desarrollo de las competencias de anticipación. Necesita desarrollo de la flexibilidad mental y comportamental. Necesita desarrollo del sentido de la actividad propia. Necesita desarrollo de la imaginación y de las capacidades de ficción. Necesita desarrollo de la imitación. Necesita desarrollo de respuesta a expresiones faciales y sentimientos de los otros. Necesita desarrollo de interés por los iguales. Necesita desarrollo de empatía. Necesita desarrollo en la comunicación no verbal. Necesita aprender a utilizar la mirada social. Necesita desarrollo de iniciativa en juegos y actividades sociales. Necesita eliminar estereotipias o manierismos de manos y dedos. Necesita actividades en las que se promocionen los mecanismos básicos de atención, imitación, abstracción. Necesita situaciones estables y muy planificadas. Necesita actitudes directivas en cuanto a la planificación de actividades y de tiempo. Necesidad de protegerlos sensorialmente, dado sus hipersensibilidades para facilitarle una relación adecuada con su entorno. Necesidad de sistemas de comunicación alternativa o aumentativa, y el uso del ordenador como ayuda técnica importante.
Necesidad de formación y apoyo a la familia y a los profesionales. Necesidades educativas especiales de los alumnos, con alteraciones graves de la personalidad. A continuación expondremos las necesidades de los 3 grupos que hemos descrito anteriormente, sin olvidar que cada uno de nuestros alumnos es único e independiente, y por lo tanto tiene unas necesidades únicas e independientes. Necesita incentivos no habituales para conseguir la máxima ejecución en sus tareas. Necesita utilizar normas que se ajusten a su nivel de comprensión. Necesita situaciones que permitan poner límites a su conducta desadaptada. Necesita actividades en las que se promocione el juego simbólico. Necesita desarrollo de empatía. Necesidad de reducir la angustia, la ansiedad, temor, vacío interior, miedo o impulsos. Necesidad de tener una imagen real de sí mismo. Necesidad de adquirir responsabilidad social. Necesidad de aceptar y seguir las normas. Necesidad de aprender a controlar las emociones. Necesidad de aceptar la imperfección. Del resultado de la evaluación psicopedagógica se deducen 2 actuaciones de gran importancia: el dictamen de escolarización y la respuesta educativa individualizada. 3,2. Decisiones de escolarización. El dictamen de escolarización es un informe fundamentado en la evaluación psicopedagógica en el que se determinan las necesidades educativas especiales y se concreta la propuesta de modalidad de escolarización y la propuesta de las ayudas, los apoyos y las adaptaciones que cada alumno o alumna requiera. Las posibles modalidades de escolarización pueden ser: 1. Modalidad en grupo ordinario a tiempo completo. 2. Modalidad en grupo ordinario con apoyos en periodos variables. 3. Modalidad en aula de educación especial en centro ordinario. 4. Modalidad en centro específico de educación especial. En relación al alumnado que presenta necesidades educativas especiales, la LOMLOE establece que su escolarización se regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, pudiendo introducirse medidas de flexibilización de las distintas etapas educativas, cuando se considere necesario. 3,3. Organización de la respuesta educativa a nivel de centro. Todos los alumnos son seres individuales con un proceso individual y unas necesidades individuales. Por ello, los documentos de centro deben reconocer esas diferencias y proporcionar una estructura que permita el desarrollo de la función docente atendiendo a esas necesidades. En el desarrollo de la actual Ley Educativa LOMLOE, se establecen unas premisas fundamentales que deben ser recogidas en el proyecto educativo de cada centro. El cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, de Naciones Unidas. La inclusión educativa como finalidad y principio de toda planificación docente. La aplicación de los principios del diseño universal de aprendizaje, es decir, la necesidad de proporcionar al alumnado múltiples medios de representación, de acción y expresión y de formas de implicación en la información que se le presenta. Explicitar el tiempo diario en cada asignatura que se dedicará a la lectura. La realización de proyectos significativos para el alumnado y a la resolución colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad. Se trabajarán en todas las áreas la comunicación audiovisual, la competencia digital, el fomento de la creatividad, del espíritu científico y del emprendimiento. Desde el proyecto educativo, los centros deben dar contextualización y marco para posibilitar estas actuaciones a través de objetivos generales de la etapa. Cada centro debe dotar de significado y hacer suyos estos objetivos en función de sus características y de las capacidades expresadas en los decretos curriculares, aunando cada realidad para dar prioridad a determinadas capacidades necesarias y requeridas por las características de los alumnos o del contexto al que se atiende. Secuencia de objetivos y contenidos por ciclos.
Es preciso desarrollar o hacer más exhaustivos los bloques de contenidos, en función de las características de los alumnos, del contexto y en consonancia con las adecuaciones que se hayan realizado en los objetivos generales de la etapa y área. Decisiones metodológicas. Los equipos docentes tienen que discutir los principios didácticos, contemplando en todo momento los matices y prioridades en función de las peculiaridades de los alumnos con deficiencia, autismo, alteraciones graves de la personalidad o cualquier otra necesidad educativa. Atendiendo a los cambios incluidos por la nueva Ley Educativa, LOMLOE, se promoverán situaciones de aprendizaje basadas en el diseño universal del aprendizaje. A continuación exponemos algunos ejemplos. Priorizar métodos que favorezcan la experiencia directa con el medio. Promover estrategias de aprendizaje cooperativo. Presentación multicanal de los contenidos. Primer principio del diseño universal del aprendizaje, DUA. Emplear estrategias que favorezcan la motivación intrínseca para el aprendizaje. Materiales. Los equipos docentes tienen que seleccionar los materiales y recursos didácticos que mejor favorezcan el proceso de enseñanza, aprendizaje del alumnado con autismo, otras alteraciones graves de la personalidad, o cualquier otra necesidades educativas. Espacios y tiempos. Por lo que se refiere a los alumnos con autismo u otras alteraciones graves de la personalidad o cualquier otra necesidad educativa, es importante que se den una serie de condiciones físico-ambientales que compensen sus dificultades y favorezcan su autonomía y movilidad por las distintas dependencias del centro. Algunas decisiones posibles son: proponer modificaciones arquitectónicas. Instalar indicadores táctiles o sonoros por el centro, para facilitar la localización de los espacios y la orientación de los alumnos. Distribución de los espacios aulas que han de ocupar los distintos grupos. Designar espacios concretos para apoyos específicos fuera del aula. Distribuir el tiempo de los distintos profesionales de apoyo a los alumnos que precisan una atención directa. Organización de la respuesta educativa, de manera muy estructurada y predictible. Minimizar los ruidos y protegerlos sensorialmente, dado sus hipersensibilidades para facilitarle una relación adecuada con su entorno. Formación y apoyo a la familia y a los profesionales. Organización de recursos personales y materiales para alumnos con necesidades educativas especiales, asociadas a autismo y alteraciones graves de la personalidad. Diseño de las actividades extraescolares y complementarias para que sean accesibles a todo el alumnado, de manera que nadie quede excluido de dicha actividad. Ver la Guía de Recursos de Ocio y Tiempo Libre para Niños y Jóvenes con Discapacidad, elaborada por el equipo especializado en discapacidad física. http://epicon-content/w/pegioncontent/22020/05/gu.cc/Jun18.pdf. Facilitar la incorporación de los profesionales de apoyo y del orientador a las estructuras organizativas del centro. Establecer las coordinaciones fundamentales entre los distintos profesionales de apoyo, su contenido y temporalización. Determinar claramente las funciones y responsabilidades de los diferentes profesionales de apoyo de la etapa. Determinar criterios generales para decidir la modalidad de apoyo. Vamos a enumerar las diferentes modalidades de apoyo en función del momento en que se realicen, en relación con la actividad general del aula. Apoyo previo. Apoyo durante la actividad del aula. Apoyo posterior. Resulta evidente que estas tres posibilidades se pueden realizar dentro o fuera del aula. Aunque en principio pueda parecer poco normalizadora, la opción de realizar el apoyo fuera del aula es, en algunas ocasiones, imprescindible para trabajar contenidos que no pueden incorporarse a la dinámica general, o que requieren de unas condiciones muy específicas. 3,4. Organización de la respuesta educativa, desde las programaciones de aula. Para la elaboración de las programaciones de aula,
se atenderá a la siguiente normativa. Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria. Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación infantil. Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación secundaria obligatoria. Los cuales definen, entre otros aspectos, los objetivos, fines y principios generales y pedagógicos del conjunto de la etapa, así como las competencias clave y el perfil de salida del alumnado al final de la enseñanza básica. Recoge para cada área las competencias específicas previstas para la etapa, así como los criterios de evaluación y los saberes básicos establecidos para cada ciclo en cada una de las áreas. En relación al alumnado con autismo u otras alteraciones graves de la personalidad, sus características especiales con respecto al desarrollo de la actividad docente en el aula y su previa planificación y organización estarán presentes en todos los elementos nombrados anteriormente. Estas son medidas generales de atención a la diversidad, pero en el desarrollo del siguiente epígrafe, nos centraremos en las medidas distintas a la ordinaria. A continuación señalamos algunas a modo de ejemplo. Programar actividades con diferentes grados de dificultad. Programar actividades que contemplen diferentes formas para su ejecución. Establecer la posibilidad de realizar distintas actividades en los diferentes grupos de alumnos. Programar actividades para la ejecución individual en pequeños grupos o en grandes grupos de forma equilibrada. Establecer momentos durante la jornada en que los alumnos puedan elegir las actividades que desean desarrollar. 4. Criterios para la elaboración de adaptaciones curriculares para alumnos con autismo y alteraciones graves de la personalidad. Se entiende por adaptaciones curriculares los ajustes o modificaciones que se realizan en los diferentes elementos de la oferta educativa común para dar respuestas a las diferentes necesidades de aprendizaje de los alumnos con autismo, alteraciones graves de la personalidad o cualquier otra necesidad educativa. Las adaptaciones curriculares AC constituyen el cuarto nivel de concreción curricular y pretenden acercar el currículo ordinario a las características personales e individuales del alumnado. Se consideran medidas específicas de carácter educativo las diferentes propuestas de modificaciones o ampliaciones en el acceso y o en los elementos curriculares, con objeto de responder a las NEAE, que presenta un alumno o alumna de forma prolongada en el tiempo. La propuesta de adopción de las medidas específicas de carácter educativo vendrá determinada por las conclusiones obtenidas tras la realización de la evaluación psicopedagógica y serán recogidas en el informe de evaluación psicopedagógica. 4,1. Adaptaciones de acceso al currículo. Son modificaciones o provisión de recursos espaciales, materiales, personales o de comunicación que van a facilitar que los alumnos con autismo u otras alteraciones graves de la personalidad puedan desarrollar el currículo ordinario o, en su caso, el currículo adaptado. Vamos a describirlas a nivel de espacios, materiales y de comunicación. 1. Ayudas técnicas o materiales. Generalmente están referidas al acceso a la información o la adquisición de un vehículo funcional de comunicación. Espacios. Condiciones de acceso, sonorización y luminosidad. Materiales. Adaptación de materiales de uso común y o provisión de instrumentos específicos o ayudas técnicas para la movilidad como mesas de escotadura, atriles. Comunicación. Aprendizaje de un sistema aumentativo o alternativo de comunicación, como el SPC el BLIS. 2. Ayudas personales. Estos pueden ser maestro a especialista en pedagogía terapéutica, maestro a especialista en audición y lenguaje, orientadora, educadora, personal técnico de integración social PTIS, fisioterapeuta, etc. 4,2. Adaptaciones propiamente curriculares. Las adaptaciones curriculares deberán tender a
Lograr la mayor participación y la menor significatividad posible. Tomar como referencia el currículo ordinario que le corresponde por su edad, para conseguir que los alumnos se acerquen lo máximo posible a los objetivos de cada etapa educativa, a través de un currículo adecuado a sus características y necesidades específicas. Podemos distinguir según el nivel de adaptación del currículo entre a programas de refuerzo del aprendizaje o adaptaciones curriculares no significativas, ACNS, según normativa de cada comunidad autónoma. Suponen modificaciones en la organización, temporalización y presentación de los objetivos, competencias y contenidos, en los principios metodológicos, métodos, técnicas y estrategias de enseñanza-aprendizaje, actividades, espacios, tiempos y agrupamientos, así como en los procedimientos e instrumentos de evaluación. Temporalización. Posibilidad de aumentar el tiempo para permitir que un alumno supere un objetivo. Priorización. Ordenar y secuenciar los objetivos y criterios de evaluación en función a las necesidades del grupo. Reformulación. Redactar de manera accesible a todos, aplicar el 2 principio del DUA. Introducción. Por ejemplo, todo el contenido curricular referido a un sistema alternativo aumentativo de comunicación. B. Programas específicos, P. Los programas específicos, P, son el conjunto de actuaciones que se planifican con el objetivo de favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados en el aprendizaje que faciliten la adquisición de las distintas competencias clave. Se agrupan en 3 grandes grupos: programa específico social y emocional, programa específico comunicativo-lingüístico y programa específico de desarrollo cognitivo. Con ellos se pretende el desarrollo de las distintas funciones ejecutivas, inteligencia, estimulación, habilidades básicas, lenguaje y comunicación, autonomía personal y habilidades adaptativas. C. Adaptaciones curriculares significativas. ACS. Suponen modificaciones significativas en los elementos del currículo, en la organización, temporalización, objetivos, contenidos, en los principios metodológicos, métodos, técnicas y estrategias de enseñanza-aprendizaje, actividades, espacios, tiempos y agrupamientos, así como en los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación. D. Adaptación curricular individualizada, ACI. Suponen la adaptación individualizada del proyecto curricular de los centros específicos de educación especial y de la programación de las aulas específicas de educación especial en los centros ordinarios, a las NEE de los alumnos y alumnas, a su nivel de competencia y al entorno de desarrollo o espacio vital donde deben actuar. El currículo de referencia será el establecido para el período de formación básica obligatoria, integrando con una gran flexibilidad y adaptabilidad los reales decretos que regulan la enseñanza infantil, primaria y secundaria. 4,3. Criterios para la elaboración de adaptaciones curriculares para alumnos con autismo y alteraciones graves de la personalidad. La ACE es un proceso de toma de decisiones sobre los elementos curriculares que debe atenerse a los siguientes criterios. Normalización. Es un criterio que pretende hacer de lo distinto algo ordinario y convertir los elementos específicos que un alumno o grupo de alumnos con autismo u otras alteraciones graves del desarrollo necesita en un recurso general del aula, aspecto que refuerza la actual legislación con la práctica DUA. Se trata de un resultado, según Bank Mikkelsen, de una adaptación de medios, citando a Nirge, y de una síntesis de ambos como establece Wolfensberger. No se trata de un aspecto puramente educativo, sino de unos principios que se refieren a toda la comunidad educativa y social. Contextualización y funcionalidad. Entendemos la importancia de atender a este criterio a la hora de elaborar adaptaciones curriculares para que se priorice la funcionalidad del aprendizaje y prioricemos saberes, competencias, criterios y, en resumen, conocimientos que no respondan solo a aspectos académicos, sino a aspectos válidos para la vida diaria y la funcionalidad en el desarrollo y autonomía del alumnado. Significatividad. El aprendizaje significativo es la base de la adaptación curricular, ya que necesitamos saber los conocimientos previos del alumno
para construir la respuesta educativa a partir de una base segura y consolidada, que tenga sentido para el alumno y que haga posible la construcción de nuevos aprendizajes. Para el alumno con autismo u otras alteraciones graves de la personalidad, es fundamental este criterio ya que presentan especial dificultad en la interiorización de los conceptos abstractos. Por ello, la interacción entre el nuevo conocimiento y el ya consolidado permite adentrarse de manera segura en aspectos más complejos. Participación e implicación. La respuesta educativa no es labor absoluta del maestro especialista en pedagogía terapéutica, sino todo lo contrario. Todos los agentes implicados en el desarrollo del alumno deben formar parte del proceso educativo, de una u otra forma dotando de contextualización, sentido, bidireccionalidad y generalización de los aprendizajes, potenciando exponencialmente la labor de la escuela y llevando al día a día todo lo trabajado en el centro educativo. El niño sordo tiene carencias en el desarrollo social, en la interpretación del ambiente y en las relaciones personales, de aquí la importancia de este criterio. 5. Conclusión. Esta conclusión es especialmente extensa para que cada opositor se sienta libre de seleccionar los párrafos que crean más acertados a su manera de entender el tema. La organización de la respuesta educativa en los alumnos con autismo y otras alteraciones graves de la personalidad debe programarse minuciosamente, convirtiéndose en una herramienta guía para la actuación educativa, una herramienta viva que debe revisarse continuamente para ajustarla a la realidad cambiante y evolución constante de diferentes elementos, el crecimiento y evolución personal del alumnado, la realidad y contexto médico, personal y social, los avances educativos tales como el desarrollo cognitivo y evolución educativa. Para ello, la comunicación y relación de todos los agentes implicados en el desarrollo del alumno debe ser constante, continuada y bidireccional, lo que promoverá la generalización y consolidación de los aprendizajes, sacando el máximo partido a las posibilidades de cada uno de nuestros alumnos. El estudio de la discapacidad, desde una perspectiva educativa, ha pasado de una concepción en que la problemática se situaba en el propio niño a otra más interactiva, en lo que lo importante es tanto la necesidad del alumno como el ajuste o la respuesta que el ambiente da a esa necesidad. Actualmente, al amparo de la actual Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, y con el peso que ésta da a las situaciones de aprendizaje y al diseño universal del aprendizaje, DUA, el marco educativo se convierte aún más en un escenario favorable para cualquier alumno tenga las necesidades que tenga. El éxito del paso de cualquier alumno por el sistema educativo radica en la profesionalidad del equipo docente que lo atiende en su camino, el cual debe acercar las prescripciones de la norma legislativa a la realidad del centro, del contexto y a las necesidades individuales de cada niño, junto con las características generales de cada grupo, estando respaldados, guiados y sostenidos por un proyecto educativo real, válido y eficaz. No se trata de elaborar programas alternativos al general, inasequibles al alumno autista o con alteraciones graves de la personalidad. Todo lo contrario, se propone que la estrategia debe consistir en introducir medidas capaces de flexibilizar el currículo ordinario en todos sus niveles de concreción. Estas medidas deben convertirlo en un instrumento verdaderamente útil para responder a la inevitable diversidad que presentan los alumnos en cuanto a sus intereses, ritmo de aprendizaje, experiencia previa, etc. En cuanto a las adaptaciones en el proyecto educativo, son especialmente relevantes las decisiones específicas que afectan a la organización escolar y a la normalización de los servicios de orientación y tutoría, ya que mientras las primeras crean las condiciones estructurales que harán posibles las adaptaciones curriculares y una provisión racional de servicios, las segundas constituyen el cauce esencial que permite la personalización del proceso educativo, a través de la coordinación de las actuaciones docentes, la canalización de la participación familiar, etc. Es totalmente imprescindible la discusión y toma de decisiones acerca de los procedimientos a seguir en la identificación,
valoración y organización de la respuesta ante las necesidades educativas especiales, NEE, de los alumnos con autismo o con alteraciones graves de la personalidad, y que deberán darse desde los propios equipos docentes y no considerarlo responsabilidad de expertos externos. La concreción curricular es el proceso de adecuación y contextualización del currículo oficial a las peculiaridades y necesidades del alumnado en cada etapa educativa, y a las características y exigencias del contexto sociocultural del centro.